¿Cómo están? Muy buenas noches. No pude transmitir a las 6 en punto porque venía volando hacia el Distrito Federal, justo a la hora de la transmisión. Así es que dije que a las 9 empezamos un poco antes, 10 minutos antes. 10 minutos antes. No me quise esperar, tengo hambre. Pude haber comido muchísimo y muy rico, pero comí poco, comí ensaladita. Entonces pienso salir, ya se me estaba, como decían mis hermanos, ya se me estaba desolvidando los audífonos, carnal. Me acaba de regalar los micrófonos, pero esos no sé si tengo que cargarlos, tengo que checar, tengo que ver si se puede con uno para los dos teléfonos o tiene que ser un micrófono para cada teléfono, tengo que checar. Entonces, por lo pronto, seguimos con los audífonos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una intensa actividad de fin de semana. Viernes y sábado estuve en Cozumel y en Cancún. Ayer ya muy tarde, 1 de la mañana más o menos, estaba yo durmiéndome. Y hoy a las 6 de la mañana ya estaba en movimiento para salir 6:30 rumbo al aeropuerto. Pesado, la verdad, pero buen evento en el registro de Gonzalo Yáñez. Primero lo acompañamos en el registro formal en el órgano electoral y luego un meeting afuera de, de las oficinas del órgano electoral, una concentración importante. Decidió meterle convocatoria, compañero Gonzalo Yáñez, y una muy buena asistencia. Estuvo Nacho Mier, me dio mucho gusto coincidir ahí con él. Yo había oído que iba a estar en Tamaulipas, que fue un evento fuerte en Tamaulipas, el registro de nuestro candidato Villarreal al gobierno de Tamaulipas. Ahí le vamos a ganar a cabeza de huevo. Y la verdad es que estuvo Nacho Mier, estuvieron unas compañeras senadoras, estuvo ahí Giovanna Bañuelos del PT, estuvieron compañeras de Morena, senadoras, diputadas, diputados, estuvo ahí Fernando, estuvo Fugio de Nayarit, estuvo Leobardo de Sinaloa, Fernando y Leobardo de Sinaloa, estuvo el químico Benítez, el alcalde de Mazatlán, estuvo el compañero gobernador, me está hablando Emma, pero ya le contestaré después, no sabe que estoy transmitiendo ya. A ver, déjenle hablo acá por no creo que tenga que decirme algo importante en el sentido de que tenga que ser en este momento, pero vamos a ver, al fin que empezamos un poquito antes. Bueno, a ver, tengo que ver primero que sí tenga internet, porque creo que no está conectado el internet de la casa. Exacto, no está conectado. Así es que no puedo hablarle. ¿Qué cosas? Pues ni modo. Le hablaré después. Entonces, estuvo Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa. ¿Quién más estaba ahí? Por supuesto, Marina Vitelo, nuestra candidata a gobernadora y próxima gobernadora de Durango. El propio Gonzalo Yáñez, obvio decirlo, y un número muy importante ahí de compañeras, compañeros, un desmadre, la verdad es que el templete se llenó de gente. La planilla es muy grande, 17 regidores, con sus suplentes. Entonces de ahí ya, tan solo esos eran 34. Y luego siempre hay gente de más. Toda la prensa estaba arriba, entonces tú no veías al público, muchas banderas. Un desastre en ese sentido. Muy bien, estuvo muy bien el evento, estuvimos muy contentos. El sol estaba cabroncísimo, cabroncísimo. Muy contento, Gonzalo, pues es un buen inicio, un inicio fuerte de campaña. Tiene que esperar a que decidan su registro, que se lo otorgarán, no
tiene ningún problema la planilla, y van frente a la coalición PRI-PAN-PRD, van juntos. Entonces, pues así está la vida, ¿no? A mí me sorprende que haya gente que vote todavía por el PRI-PAN-PRD juntos, pero bueno, los hay. Y la verdad es que ahorita les voy a comentar algunas cosas del libro que lo acabé, La cancelación de Jiménez Espriu, Arcadio Barrón, diputado, patriota, magistral, tribuno, muchas gracias. Lo terminé con todo y sus 7 anexos, no tienen desperdicio. Los anexos regularmente no los leería, los leí todos. Tiene información muy valiosa, es un libro muy importante y requiere de que la gente lo revise. Es muy, muy fuerte, la verdad. Te quedas muy indignado. Yo ya lo había terminado ayer en la noche, pero decidí llevármelo para leer los anexos. Ya lo terminé completo con anexos y todo. Y me parece muy valiosa la información que, reitero, en un momento más comentaré, porque tiene que ver con el hecho, el 10 de abril es la consulta para la revocación del mandato. ¿Qué sentido tiene participar para determinar, dice el cabeza hueca de Fox, que siga alguien que ya fue elegido? Mucho sentido. Yo no sé si a él, en su caso, si se le hubiese aplicado la revocación, a lo mejor hubiera terminado. Había mucha inconformidad, cada vez denuncias más fuertes de corrupción, un desencanto muy grande de la gente. Fue una decepción, tan fue una decepción que no pudo ni imponer internamente a su candidato. Él quería que fuera Santiago Krill, era su secretario de Gobernación, no pudo, se lo caminó con fraude, por supuesto, como si no, es el maestro sucio, el maestro fraudulento, el comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, en la interna del PAN, le hizo chingadera y media, se lo caminó, y luego pues, perdieron la elección e hicieron fraude, traidor a la democracia, como le ha dicho el compañero presidente en su momento. No pudo, no pudo imponer a su candidato. Y a Calderón, si le hubieran hecho la revocación, la hubiera perdido, lo hubiéramos revocado, porque estaba muy agraviado el pueblo con su imposición, estaba muy irritado, muy indignado, polarizado el país por ellos fueron los que polarizaron la campaña, es un peligro para México, todo el odio que generaron, la mentira, la intriga que mantienen a la fecha. Entonces fue muy duro, y yo creo que sí lo hubiéramos revocado. Pero no existía esa herramienta, no existe hasta hoy ninguna herramienta que hoy desprecian para quitar a un gobernante. Si todo está mal, si somos lo mismo, si estamos peor, si las cosas están inaguantables, pues ¿por qué no le revocan el mandato? ¿Por qué no convocan a la gente a participar? Instala la sección, el seccional del PAN, que se conoce como INE. ¿Por qué no colocan el 100% de las casillas? Convocan a la gente a votar y nos ganan y lo tiran. Y se acaba el problema para ellos. Porque no pueden, porque no tienen la fuerza. Y por eso descalifican una herramienta muy importante de participación ciudadana, como en su momento descalificaron la consulta sobre si se construía o no el aeropuerto en el lago de Texcoco. Exactamente igual. El pueblo no puede decidir. Pues como en el siglo XIX, que no querían darle el voto al pueblo, universal. Solo los que tenían dinero, decían. A las mujeres menos. Siempre han sido racistas, clasistas, discriminadores, miserables. Entonces, decidieron no participar, porque es más fácil sabotear. Pones un tercio de las casillas, pues ya está complicado. ¿Cómo llegas
a los 30 millones si no es una elección constitucional y encima solo habrá un tercio de las casillas. Hay quien dice que va a haber 18 o 20 millones de votos, pues sería un exitazo, con un tercio de las casillas, sin que sea una elección constitucional, sería importantísimo, van a descalificar cualquiera que sea el resultado, y están en esa tarea, pero hoy creo que han cometido un grave error y demostrado cómo están desesperados y cómo su rabia no tiene límites, porque hoy le dicen a la gente, no pude poner ese título no porque a mí me espante la palabra pendejo, sino porque YouTube y creo que Facebook también te lo censura si lo pones, lo desmonetiza y luego lo investigan, tonterías. Entonces por eso le puse dejo pensar. De ambas partes hay gente que, pues, majadera, sin argumentos, descalifica de ambas partes, pero ellos son especialistas en la materia, o sea, en decirte insolencias, en no dar un solo argumento, en sacar una rabia feroz en contra de las figuras más notables del movimiento, las maneras en que se refieren al compañero presidente. Yo les decía ayer, Bert o, o H en YouTube, un video de 15 minutos sobre el aeropuerto Felipe Ángeles. Está muy bien. Les quedó muy chulo, dice. Está muy bien. No, no es un político, no es un simpatizante, no está hablando de tonterías, está hablando de la obra. Punto. Y la obra es monumental. La obra es muy bien hecha. La obra es una hazaña, Dante Salazar. Lo vamos a comentar ahorita, pero la cancelación del aeropuerto en el lago de Texcoco, que decían que estaba bien, no, no estaba bien. De 2013 a 2018 gastaron 60,000 millones de pesos y no acabaron ni las tres pistas. Saca el cretino de Pedro Ferriz de Con una foto, con el 30, 20% llevaban de adelanto. De realización, 20% de la obra más importante del gobierno de Peña, 20%. Sin planeación. Sí, ahorita voy a comentar cosas. Gastaron 60,000 y no terminaron las tres pistas, porque uno de los problemas más fuertes era que decidieron hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, en el lago de Texcoco, no el lago, en el lago de Texcoco, en el corazón del vaso regulador del lago de Texcoco, que se hunde 40 centímetros al año y que se inunda todo el tiempo. Es monstruoso lo que iban a hacer. Si hay problemas de abasto de agua, acaba de anunciar Monterrey una crisis muy fuerte. Estuve ¿dónde estuve? Que me dijeron, pues en Azcapotzalco, que llevan 3, 4 días sin agua. Iztapalapa se batalla mucho con el agua, la Ciudad de México batalla mucho con el agua. Hay problemas de abasto de agua y todavía ibas a afectar más poniéndole cemento. Acabo de estar en Cancún, era selva, cemento, 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 tiran árboles, tiran la selva, se chingan todo, pues es un círculo vicioso, sube la temperatura, cápsula de calor le llaman, llueve menos, hay más tiempo de sequía, hay más problemas de agua, más asentamientos sin servicios que exigen agua. Bueno, hoy me habló un hombre, no me acuerdo si me comentó de qué lugar, Antonio González, likes, gracias, muchas gracias, como siempre, Antonio, por tu cooperación, se me olvidan los likes. Y me dice, nos quieren hacer las calles, pavimentarlas. No, nos surge más el agua. Pues claro, el agua es vital, pero no te opongas, le digo, a que te hagan las calles, porque no te van a hacer ni las calles ni te van a poner el agua. Bombiux, muchas gracias por tu cooperación. Que hagan las calles y además que introduzcan el agua. O sea, millones de mexicanas y mexicanos padecen, sufren, batallan. Yo viví en una colonia, crecí, llegué de 5 años. Crecí en una colonia que nunca tuvo 24 horas de servicio de agua al día. Nunca. Yo no conocí que hubiese, nunca.
Nunca. Servicio 24 horas de agua al día. Llegaba a las 7, se iba a las 9, llegaba a la 1, se iba a las 3, llegaba a las 7 y se iba a las 10 de la noche. En esos horarios teníamos agua. Entonces se tenía que apartar agua en cubetas cuando había agua. Y claro, eso era una tontería porque generaba desperdicio al final. No siempre se ocupaba el agua, pero tenías que tener, ni modo que no. O sea, era una tontería, según ellos así mejoraban el uso racional del agua. Pero así crecimos y así vivimos nosotros. Imagínate. Bueno, pues hay gente que ya quisiera tener agua por lo menos 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde y 3 horas en la noche. Ya quisiera. O que hay gente que no tiene agua en semanas. Tienen que contratar pipas. Acabo está en la Floresta, en Chiapas, le comenté a Rutilio Escandón. Problema muy fuerte. La gente hay una laguna casi seca, con agua estancada, terrible, si es la que usa. No, bueno, te enfermas, te enfermas de la piel, enfermas del estómago, no, es un daño terrible. Bueno, pues estos miserables querían. Reina Ruiz, buenas, mi futuro presidente, aquí apenas llegando a Saltillo de Matamoros, acompañando el cierre de la gira del compañero Diego. Qué bueno. Pues voy a ir a Coahuila. Decidí no ir al viaje a Cuba. Lo acabo de decidir. Le hablé a los compañeros, le habló Mónica a los compañeros de Coahuila para decirles, pues ya les había cancelado una vez por el COVID, ahora por el viaje a Cuba, yo me sentía incómodo y además parece que en Cuba están todavía exigiendo el uso del cubrebocas, entonces yo no voy a estar batallando con nada, no voy a viajar mientras tenga que estar batallando con las cosas. Bastante hago con ponerme el pinche cubrebocas en el avión, que es ridículo, es absurdo, no sirve para nada. Pero ahí anda toda la gente de histérica. Cada vez más estados, acabo de estar en Quintana Roo, ya no es obligatorio, lo mantienen en interiores, es absurdo, ¿no? Ahorita Rocha Moya me venía diciendo que él también ya era de la idea de quitarlo, volver a la normalidad, hicieron el carnaval de Mazatlán, gobernador de Sinaloa, muy buen compañero, la verdad. Entonces, no quiero ir a batallar ahí, que cubre, no, o sea, no, y no quiero tampoco irles a generar ruido, ¿no? Entonces que vaya ahí la delegación. Además hay compañeros del PT que quieren que vayan, ¿no? Que vaya otro compañero, yo no voy, punto. Adiós, chao, chao. Ya había sacado el pasaporte oficial y todo, pero no voy a ir a batallar. Si no fui a la instalación de la Asamblea Nacional estando en Caracas por el pinche cubrebocas, si me voy a quedar en el hotel ahí, no voy a ir a las reuniones porque hay que usar el cubrebocas, no, paso. Paso sin ver. Entonces ya, decidí que no voy a ir. Voy a ir a Coahuila, más no conozco Cuatro Ciénegas, voy a ir a Coahuila y mejor, ¿no? No, a Chiapas sí ya no voy a ir de todos modos porque ando allá ajustando cosas. Que me disculpen los compañeros, les voy a hacer un video para su cierre de campaña, pero a Coahuila iré y atenderé las sesiones de esta semana de la Cámara, que ya se acabó marzo, cabrón, ya se acabó. Miren, ¿dónde estaban los ambientalistas cuando el aeropuerto en el lago de Texcoco? El aeropuerto de Texcoco, del lago de Texcoco, luego ya le dice lago, nunca debió haberse iniciado. Su aprobación fue un error gravísimo y cancelarlo evitó un desastre ecológico mayor. Una severa explosión demográfica en la zona oriente del Valle de México, la sobreexplotación del agua, dilapidar recursos públicos y legar altos compromisos financieros a las administraciones posteriores, porque como les he dicho, no hubo financiamiento privado, hubo financiamiento público y deuda simulada, disfrazada de acciones que no eran acciones sino deuda. Estaban apalancadas en el TUA, en el impuesto de aeroportuario del Benito Juárez,
que es un recurso público. Y de esa manera le dieron la vuelta para que ni la Cámara de Diputados ni la Auditoría Superior de la Federación auditara el tema y sobre todo autorizara la deuda, el caso de la Cámara de Diputados. Se evitó también el desaprovechar la infraestructura aeroportuaria existente y los riesgos de pistas e instalaciones en un terreno inestable. Claro, porque se quería tirar Benito Juárez, que era el gran negocio de especulación inmobiliaria, y el de Santa Lucía. Tú no tiras, no destruyes la estructura aeroportuaria o cualquiera que tengas para hacer una nueva, por favor. Lo sumas. El aeropuerto de Texcoco está al 10% de su capacidad. Las líneas de bajo costo que ahí empezaron ahora están aquí, no se quieren mover del Benito Juárez. Los aeropuertos, por aquí lo voy a leer, son de los más contaminantes, por eso están lejos de las ciudades. Ah, no lo quieren aquí. Bueno, ahí está, pero está muy bien el Felipe Ángeles. La falta de seguridad y atropellamiento de derechos humanos de la población local, y era una inversión exagerada, además de un proyecto oneroso con una planeación deficiente. Su costo se elevaría considerablemente con el paso del tiempo y las fuentes de financiamiento eran insuficientes. El impacto ambiental. El nuevo aeropuerto, con apenas 21% de avance, ya había generado impactos negativos en toda la región. Este solo hecho bastaba para no permitir. ¿Dónde estaban los ambientalistas? Fíjense, decían, cuando se planteaban los problemas ambientales, iban a desecar el lago Nabor Carrillo. Ahorita lo voy a leer por aquí. Que es muy importante convertir el lago Nabor Carrillo en un cuerpo de agua permanente con buena calidad, portar servicios ambientales en una laguna de regulación. Eso implicaba desecar el lago, desecarlo. ¿Dónde estaban estos cabrones ambientalistas de ocasión, famositos, cuando plantearon desecar, empezaron el proceso de desecación del lago Nabor Carrillo, que iba a tener un impacto brutal, brutal en la zona del Valle de México? Pero antes de llegar ahí, entonces decían, usaban el aberrante argumento de que si el daño ya estaba hecho, pues ya mejor se siguiera. ¿Ya para qué se consideraba eso? No, no, no tienen vergüenza. Fíjense, la empresa que hizo Semarnat dio la autorización, pero la empresa que hizo el trabajo del estudio para que dieran la autorización, Especialistas Ambientales S.A., uno de sus fundadores era el subsecretario de la propia Semarnat, Rodolfo Lassi Tamayo. No tienen madre. La desecación del lago era una cosa monstruosa. Por un lado, las aves migratorias del lago no querían que mudaran a otro lado, pero eso no había manera, porque ponían en riesgo la aviación, estaban a 2 o 4 kilómetros de las pistas del aeropuerto. Entonces empezaron a desecar el lago. Por si eso no fuera suficiente, el polígono donde estaba construyendo, en el corazón dice Emma que va a Cuatro Ciénegas, sí, es muy bonito. Dicen, no conozco. El polígono necesitaba nivelación y relleno. Se habló de 17 minas de tezontle, pero se abrieron 150 y generaron una destrucción brutal en todos los pueblos aledaños al lago de Texcoco. Su extracción simultánea en 3 años causaron una gran devastación ambiental en el oriente del Valle de México y la destrucción de zonas reforestadas de la barrera forestal oriente. ¿Dónde estaban estos mamones ambientalistas? Era fundamental para la sustentabilidad de la vida, no solo de la región continua del perímetro, sino de toda la ciudad, abordar este detalle del problema de la falta de agua, de la destrucción. El aeropuerto debería ser evitado porque causaría daños a toda la región irreversible. En el caso del agua, en cuanto al problema del agua, nunca se supo de dónde iban a sacar el agua para el aeropuerto. Se sabe que desde hace medio siglo, este es un estudio que hizo Luege, espléndido,
el anexo, el documento del OEG es una joya panista, ¿eh? Era el director de Conagua en el gobierno usurpador de Calderón. Explicó que se sabe desde hace medio siglo que recuperar áreas hidrológicas como el lago de Texcoco es esencial para el equilibrio hídrico de toda la cuenca del Valle de México. En consecuencia, la construcción de un aeropuerto sobre el lago es inconcebible si se desea solucionar el problema de fondo conocido hasta en el ámbito internacional. La Ciudad de México corre un gran riesgo de quedarse sin agua potable. Tenemos problemas del redemonio. Todo el mundo dice, pues traigan agua. ¿De dónde? ¿De dónde la traemos? No solo es el dinero, la obra, ¿de dónde la traemos? Ya traemos de Cuchamala y la gente dice, están llevando el agua, están desecando aquí. ¿De dónde la traemos? Y esta parte que es fundamental para recomponer cuerpos de agua, regenerar pozos de agua, desecando, 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 y luego construir y poner cemento, y además un ambiente cabronamente contaminante con un aeropuerto, y les valía madre. Esta zona era atrayente fauna riesgosa porque debe ser al menos 8 kilómetros de distancia y el Nabor Carrillo se encuentra de 2 a 4 kilómetros, 330,000 aves, pero se calcula que eran más, de las cuales el 94% eran familias de los patos, que son los más peligrosos para la aviación. Y encima, la orientación de las pistas norte-sur coinciden con la dirección de las rutas migratorias de las aves. Y les valía madre. No iban a terminar ese aeropuerto nunca. Y estaban haciendo un daño ambiental brutal. Y vuelvo a preguntar, ¿dónde estaban? Preocupados por el medio ambiente. Hubo mucha gente que alzó la voz, pero estos famositos nunca. ¿Cuándo los vieron? Lo estaban desecando. Lo estaban desecando estos miserables. Convertir el Nabo Carrillo lo que implicaba desecarlo e incorporarle aguas residuales. Para compensar la pérdida del lago, se tendría que crear uno nuevo de 1,000 hectáreas, ubicado en la zona baja oriente. Suministrar agua, regular la temperatura, captar el dióxido de carbono, ser hábitat de aves endémicas y migratorias, y por lo menos a 8 kilómetros del nuevo aeropuerto. Esta combinación de características no puede encontrarse en el Valle de México. Iban a hacer un daño, ocasionó un daño ambiental irreversible. Eso lo dice el OEG, no lo dice Jiménez Espriu, no lo digo yo. El agua potable del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, la ubicación, iba a generar un crecimiento urbano desmedido, no solo la necesidad de agua para el aeropuerto, sino para toda millón por lo menos de pobladores más que se esperaba, pegados aquí a la Ciudad de México, que ya en la actualidad sufre por desabasto de agua y sobreexplotación de los mantos acuíferos. Era particularmente grave que no existía la certeza de la fuente de la que se obtendría agua potable para el aeropuerto. Se les preguntaba, ¿de dónde van a traer el agua? Nunca lo resolvieron. Ah, pero qué moderno era el aeropuerto. El pueblo está con el diputado Noroña. Muchas gracias, JC. Se argumentó que los aeropuertos deben estar alejados de los centros urbanos por los gases de efecto invernadero. La reforestación ayuda a mitigar, pero ni siquiera habían hecho una cortina de arbolada en el perímetro. Y luego querían meter especies que son dañinas para las otras especies. Aquí dice cuáles. No había, nunca se hizo un estudio de la estimación de la cantidad de gases de efecto invernadero. Ahora andan jodiendo que la industria eléctrica, que Comisión Federal contamina, que crea gases de efecto invernadero, y su aeropuerto lo querían aquí pegado en el corazón del lago de Texcoco, en el corazón del vaso regulador. Y les importaba un demonio. Es de lo más contaminante que hay, un aeropuerto. Aquí está lo de las especies invasoras, los tipos de árboles, que no me voy a detener ahí. Y la isla de calor, al pavimentar lo que hacen en Cancún, se chingan la selva, no dejan un árbol, no dejan nada verde, pavimentan todo, piensan que eso es modernidad. Bueno, el aeropuerto iba a ser pavimentar el lago. Además de que se iba a inundar permanentemente, crea lo que se llama isla de calor.
El antiguo vaso del lago de Texcoco y el lago Nabor Carrillo cumplen funciones de regulación de la temperatura en la zona oriente y al desecarlo, toda esa región surtiría efecto de islas de calor, la acumulación de temperatura que absorben los materiales para construcción. Nuevamente el daño incompensable e irreversible. El impacto regional. En el dictamen se formularon dos preguntas. ¿Cuál sería el efecto acumulativo y sinérgico real que generaría el aeropuerto en conjunto con las otras obras asociadas a su desarrollo y en qué afectaría a todos los habitantes de la ciudad respecto a la emisión de contaminantes y gases de efecto invernadero, la obtención y uso de agua potable, la desecación del lago, la generación de aguas residuales, la explotación de cerros para extracción de materiales de relleno, la generación de islas de calor, los residuos sólidos, basura, para decirlo claro, el cambio de uso del suelo, el aumento del ruido, la infraestructura urbana necesaria para conectar el aeropuerto con la ciudad que nunca se hizo? ¿Qué transporte hay a esa zona? Nada. Hay una carreterita de cuota pedorra, toda así ondulada, porque es el terreno del lago. No había metro, no había tren, no había nada, no había carreteras, no había nada. Ellos mismos bromeaban que era el único aeropuerto del mundo en que la única forma de llegar era en avión. ¿Existía una justificación para realizar este proyecto dentro de una ciudad que está atravesando una severa crisis? La respuesta es no. La falta de sensibilidad social de quienes desde las altas esferas de la administración priorizaban los intereses de grupos de poder económico y político prevalecientes sobre el bienestar de la sociedad. El agua, la supervivencia y la contaminación, que eran terribles ataques a la salud de la población. ¿Cuál capricho de tener esto? Era una decisión monstruosa, terrible. Puedo continuar, ¿eh? Por supuesto, la creación de un aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, ya está el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es viable, decían, ambientalmente, ya que evitaría el cambio de uso del suelo, ya era una zona aeroportuaria. Está alejado de zonas densamente pobladas, no existe el riesgo aviar. La reubicación sería una gran oportunidad para la recuperación del lago de Texcoco, que al mismo tiempo se decretara la zona federal del lago de Texcoco como área natural protegida, lo que ya hizo el compañero presidente, para asegurar su vocación lacustre y poder garantizar la seguridad hídrica de la Ciudad de México. Acaba alguien de cooperar aquí. Miki, muchas gracias. Compañeros noroñistas, más que nunca somos fuertes. El impacto urbano, el crecimiento urbano que se iba a generar, la sobrepoblación de cerca de 3 millones de personas, más en una zona donde ya sufren por desabasto de agua y sobreexplotación de acuíferos. Todo Valle de Chalco, Chimalhuacán, Los Reyes, todos esos municipios tienen, Oriente tiene problemas terribles de abasto de agua y de sobreexplotación de sus pozos. Y todavía le ibas a meter 3 millones de personas más. Y el aeropuerto. ¿Cómo se pretendía tener la demanda de agua? Se aceptó que aún no se tenía estudiado este asunto. Imagínate, cabrón. Imagínate. No tenían resuelto el problema del abasto de agua. Habrían provocado un colapso gravísimo en la ya inmensa urbe que es la ciudad capital. El momento del cierre no había proyectos ejecutivos ni presupuesto para la ampliación y construcción de la red de transporte público, tren, metro, metrobús o mexibús que se manifestaba para comunicar al aeropuerto. El impacto social, así como el agua, el alcantarillado, la electricidad y una serie de aspectos que hubieran sido suficiente al no estar contemplados para no autorizar el proyecto. Los problemas de ingeniería se resolvieron, pero a un costo brutal, 60,000 millones de pesos y no terminaron las tres pistas y costó 75,000 el Felipe Ángeles. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Solo 15,000 millones de pesos más y tienes esa maravilla de aeropuerto y acá no pudieron terminar ni las pistas. Y otro problema gravísimo, que al cancelar el Benito Juárez, tenías que echar a andar el nuevo aeropuerto
sin probarlo ni nada. Y mudarte todo allá que funcionara. Y si no funcionaba, tenías que mantener el Benito Juárez mientras ajustabas y resolvías. Peligrosísimo además. Una verdadera estupidez. No les importaba. Porque iban sobre el lucro del desarrollo inmobiliario en el aeropuerto Benito Juárez. La decisión de construir el nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México, que luego le quitaron la C. Aquí todo el documento, Jiménez Espriu habla del NAIS, o sea, el nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México, pero le quitaron la C de Ciudad de México y le dejaron solo México. Y acabó en nada. Le quitaron la M, la I, la E, la A y la N. En el antiguo lago de Texcoco fue una decisión estrictamente presidencial, no estuvo en ningún plan de desarrollo, no estuvo en nada, fue una decisión de Peña por sus purititos tompiates, sin planeación previa, con actos discrecionales y asignaciones directas del 75% de los contratos. Carecía de solidez. Los 120,000 millones que se hablaban en el Programa Nacional de Infraestructura eran un mero señalamiento hipotético. Solo el edificio terminal se adjudicó una empresa por 84,000 millones de pesos. Solo el edificio terminal. Más el edificio terminal en su primera etapa costaba más de lo que costó todo el aeropuerto Felipe Ángeles con la base militar de Santa Lucía, con las vialidades, con absolutamente todo. O sea, sin que se dispusiera de un proyecto ejecutivo. El presupuesto inicial de 169,000 millones de pesos sufrió una serie de cambios. Decían, ya en 2016 sabían que se había incrementado a 16,000 millones de pesos, de dólares, y que no iba a terminar hasta 2024. Ellos seguían diciendo que se iba a terminar en 2018 o 2020, lo cual era falso. Ellos estuvieron argumentando que era el mismo dinero en dólares, pero el presupuesto no se hizo en dólares. Y además no aumentaron los sueldos ni nada, nada. No trasladaron a las empresas la diferencia del tipo de cambio. Simplemente se les incrementó a 305,000 millones de pesos. Y de esto, el 25% de lo que ellos consideraban amortización era vender el aeropuerto internacional Benito Juárez, que no era de la empresa que estaba construyendo el aeropuerto en el lago de Texcoco, de la empresa pública. No era de su patrimonio, era del pueblo. Y estos cabrones, el 25% se financia de aquí del aeropuerto y del impuesto, del TUA. No tuvieron vergüenza. Un incremento 67% superior. Y solo para terminar la primera etapa. La segunda era aparte. Se calcula que el aeropuerto, no se sabe a ciencia cierta, pero podría haber llegado a costar 400,000 millones de pesos solo su construcción. Solo su construcción. Su mantenimiento era de pronóstico reservado por el hundimiento permanente de 40 centímetros y las inundaciones constantes. La diferencia entre el costo de la primera fase y la segunda era de entre 16 y 17,000 millones de dólares. Y esto lo informó Parsons. Aquí está, 400,000 millones de pesos se pensaba que podía costar ya con la segunda etapa. No es cierto. 400,000 para la primera más 200,000 para la segunda. Cuando inicialmente eran 13,300 millones de pesos, como 150 millones de pesos, 50,000 millones de pesos para las dos fases. Y se fue a 600,000 millones de pesos. Yo me estaba quedando corto. No sabían cuánto costaría realmente el proyecto. Parsons, la empresa estadounidense que fue quien gerente del proyecto, ni cuándo terminarían la obra, por lo que se generó un gasto sin fin y un daño patrimonial a la nación que debería ser evaluado por las autoridades competentes, bien dice Jiménez Espriu.
Y se dieron una serie de condiciones que implicaba la suspensión del proyecto, porque se incrementó más del 10%, se presentaron variaciones superiores al 25%, no alcanzó el financiamiento, el daño patrimonial habría sido menor si Hacienda hubiera suspendido el proyecto 3 años antes, en 2015. No, no, lo que costó 100,000 millones de pesos. Restituciones a las empresas. Todos los recursos eran. No hubo en ningún momento un solo centavo de inversión privada como se hizo creer a la sociedad. Tú si luchas por el pueblo, estamos contigo. Muchas gracias. Bueno, y aquí está. ¿No? Se emitieron bonos de deuda por 6,000 millones de dólares y una cosa que le llamaron Fibra E, que lo disfrazaron de acciones por 30,000 millones de pesos. Y aún así fue insuficiente, pues el presupuesto ya se había elevado a 305,000 millones de pesos para la primera etapa. Además estaba el impuesto, el TUA, como garantía. Es como cuando daban las aduanas, las agarraban los países invasores para cobrarse a los chinos. O sea, así era esto. El impuesto del uso del aeropuerto se lo dabas a estas empresas que les habías dado 10% de interés real, 10% por encima de la inflación. El TUA se incrementó por ello 58% de 15 a 23 dólares para vuelos nacionales y de 18 a 44 dólares para vuelos internacionales, 143%. Una irresponsabilidad fiscal. ¿Y cuándo se quejaron estos famositos? ¿Y cuándo se quejaron estos que dicen que bajemos no sé qué y quién sabe qué? ¿Cuándo se quejaron de todas estas cosas? ¿Cuándo abrieron la boca? Encima dejaban endeudada a la administración 2018-2024 con toda esta chingadera. No, puedo seguir, ¿eh? Esta fue una maniobra dolosa lo de hacerlas aparentar que eran acciones, con un elevado costo para el patrimonio nacional y para los compromisos del gobierno siguiente, el cual además no fue informado nunca en la entrega-recepción de estos asuntos. Nunca. Aquí hay una parte cabroncísima. Resulta que la empresa asesora, esta es la gerente del proyecto, Parsons, tenía un grupo de asesores. ¿Dónde está? Déjenme ver si lo anoté acá. No, les voy a leer los nombres. No, hombre, tengo un montón de cosas aquí subrayadas. Es terrible. Es verdaderamente indignante. Verdaderamente indignante. Claro, nunca se les preguntó a los habitantes de la Ciudad de México. La gente decía qué hacer con el aeropuerto Benito Juárez, que ya no se va a usar. 86% una ciudad universitaria, reserva ecológica 86%, centro médico de vanguardia 84%, una ciudad deportiva 79%, un centro cultural 77% y les valía madre, ellos querían hacer un desarrollo inmobiliario para crear un nuevo Santa Fe. ¿Qué tal? El contrato para los arquitectos, estos, el Norman Foster y Fernando Romero, por 1,841 millones de pesos. Y luego lo modificaron y lo aumentaron 46% a 2,692 millones de pesos. Al propio Parsons le cambiaron una cláusula para que pudiera ir a tribunales internacionales. Gerente del proyecto, 2,362 millones y luego lo pasaron a 2,000, 14% más, 2,692 millones. Todos los contratos por asignación directa. Pero lo que les quiero, los anexos no tienen desperdicio. 5 convenios modificatorios con el contrato de Parsons para llegar a casi 5,000 millones de pesos, 4,903 millones. Aquí están los asesores. Aquí están los asesores. Es una lista hermosa. ¿Dónde están los asesores del gobierno? Eran los coyotes.
Aquí está. Aquí están. Como asesores de Parsons, otras las siguientes personas. Alfredo Elías Ayub, que era el factotum, exdirector de Comisión Federal de Electricidad y periodista de toda la vida. Felipe Ochoa Rosso, Aarón Dichter Poltolarecki y Alfredo del Mazo González. ¿Cómo? Alfredo del Mazo González, padre del actual gobernador, que la reacción, aquí lo comenta, página 261, Jiménez Espriu, hijo del licenciado del Mazo, nos hizo esperar. Al día siguiente de mi presentación, una ceremonia en la base aérea militar de Santa Lucía, me señaló que yo lo había dicho, que lo que yo había dicho no era cierto, que su padre había renunciado a esa asesoría. El presidente López Obrador consideró conveniente atender su solicitud y al día siguiente en la conferencia matutina dijo que le había solicitado al gobernador y agregó, no teníamos por qué no creerle en lo que aseguraba. Sin embargo, no existe en la documentación de ASA ni del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, empresa pública responsable de la construcción del aeropuerto, en el lago de Texcoco, ni en ninguna de las 5 modificaciones que hubo del contrato de Parsons, constancia alguna de la renuncia a la que se refirió el gobernador. Y estos angelitos cobraban por ser coyotes. Aquí les iba a leerlas. Bueno, nunca debió haber sido aprobado y menos haberse iniciado. Aquí está, miren. Consultoría sobre riesgos potenciales y oportunidades para contar o mitigar efectos adversos e incentivar el proyecto. Aconsejar sobre todas las negociaciones entre agencias y diversas instituciones públicas involucradas. Facilitar la comunicación y proceso de enlace con las agencias gubernamentales, incluyendo estados y municipios, así como organizaciones sociales. Consultoría sobre acciones compensatorias para participantes, incluyendo gobiernos estatales de México, Hidalgo y Distrito Federal. Eran coyotes. Reina Ruiz, bienvenido. Aquí lo esperamos. Por favor, cheque la publicación del compañero Jonathan Ábalos en Facebook. Es un problema grave del reparto de agua en Madero. Nuestro compañero alcalde Jonathan Ábalos. En la presentación pública sobre las razones para la cancelación no tuvo nunca réplica alguna de ningún funcionario de la pasada administración que haya tenido responsabilidad o intervención en el proyecto. Todos han mandado a sus voceros de los medios y la chingada, las irregularidades, problemas de corrupción, tal. No, me puedo aquí seguir, ¿eh? Y los anexos no tienen nombre. Además, conclusiones, además de los múltiples problemas técnicos, no se sabía ni cuándo se podría concluir la obra, ni cuánto costaría en realidad. 600,000 millones de pesos. No, puede ser. Con tantas necesidades, reitero, ¿dónde estaban estos famositos? La transición de operaciones del aeropuerto al nuevo. La decisión tomada evitó una serie de problemas que no se limitaban a los del aeropuerto, se refiere a la cancelación, porque habría afectación de sobremanera a la población aledaña del Valle de México y la capital. Fue una decisión multidisciplinaria, colegiada, técnica, social, política, económica, financiera, cuidado del medio ambiente, el desarrollo urbano y las comunidades y el transporte. La Carta de los Pueblos en Defensa de la Tierra no tiene desperdicio. Es que no va a haber tiempo para todos los aspectos que tengo. Concepción Gil Parra, un cariñito, muchísimas gracias por tu cooperación. Pero los problemas ecológicos eran sin lugar a dudas delicadísimos. La creciente insuficiencia del agua era motivo suficiente para desechar el proyecto. El terreno elegido y el costo del magno proyecto y su financiamiento por sí solos debieron ser suficientes para no aprobarlo. El incremento de los costos y la incertidumbre del costo total de la inversión y del mantenimiento a la fecha de su terminación. La mejor solución era cancelarlo y por eso se canceló. La Secretaría de Hacienda en 2014 consideraba una inversión de 169,000 millones de pesos y acabó en 600,000, la última estimación de lo que podría costar. 195,000 millones a precios de 2018. Incluía para las dos fases del proyecto.
La primera se estimaba en 300,000 millones. 42 se iba a hacer con dinero público y 58 con deuda que también pagaba el pueblo. El nuevo aeropuerto se inició en 2014 sin tener diseños detallados ni proyectos ejecutivos. Los gobiernos estatales y municipales de la zona metropolitana no fueron consultados sobre la construcción del nuevo aeropuerto. Toda la instrucción por la extracción de Tezontle para rellenar el lago de Texcoco y hacer ahí las pistas, solo se había extraído material para 2 y el proyecto consideraba 6, y ya la destrucción era monstruosa. Tampoco se consideró de forma adecuada la afectación ecológica del lago Texcoco como el regulador de aguas de la Ciudad de México y se modificaba la vocación del lago Nahuel se desecaba. Las propuestas de transporte público para llegar al nuevo aeropuerto no pasaron de una etapa conceptual y aún no había proyectos ni desde luego recursos presupuestales para los mismos. Este sí era un proyecto faraónico en el sentido peyorativo, porque ojalá fuera una cosa ostentoso, mientras las comunidades vecinas de 1 millón de habitantes y adyacentes con 4 millones no tienen lo mínimo necesario y se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. El proyecto del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco solo consideró obras dentro del polígono y ninguna fuera de él. La escasez de agua y la falta de infraestructura urbana, de vialidades y de accesos. Lo que originalmente se había considerado terminar la construcción en 2018 llevó un avance del 20%. O sea, falta el 80%, obvio, y el presupuesto se había elevado 305,000 millones. Una primera fase recortada. Estuviera pendiente de obtenerse 30% de los recursos, demostración de la ligereza con que se hizo la planeación de esta mega obra y la frivolidad con la que se manejó el proyecto. En términos realistas, el proyecto no habría estado concluido antes de 2024 y podría, muy probablemente, haberse retrasado varios años más. Todo el sexenio 2018-2024, el nuestro, y quizás la mitad del siguiente, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez debería dar servicio, independientemente de que siguiera o no el proyecto del nuevo aeropuerto. Es una imbecilidad. Reparar y modernizar además el aeropuerto Benito Juárez y lograr que tuviera una capacidad de 48 a 50 millones para luego tirarlo y llegar a 55 con el del lago de Texcoco. O sea, verdaderamente imbécil. Ya hablé de lo de la deuda esta. En el caso de Santa Lucía, 100,000 millones incluidas las vialidades. Y aquí pues, reitera la convicción de que la mejor decisión era parar. Y los anexos, se los cuento otro día, son 7, no tienen desperdicio. Los puros anexos le taparían la boca al cretino de Pedro Ferriz y todos los que dicen tonterías. Tienen que leer esto y háganle crítica si pueden. Y háganle crítica si pueden. Así que, ¿quiénes son? Los dejo pensar. ¿Quiénes son? O sea, aquí estamos dando argumentos. Bueno, está dando Jiménez Espriu. Yo los hago míos, es un ingenierazo, un hombre súper serio. Entonces, obvio que no hombre, es un libro, no, yo estaba enchiladísimo, que no tienen madre. Por aquí puse, de repente me enojé, que nomás subrayaba, pero de repente me dio tanto coraje. Fíjense, el impacto ambiental lo dieron en 2 meses. En septiembre de 2014 lo solicitaron y el 28 de noviembre ya lo habían aprobado, la construcción y operación del aeropuerto por 50 años, con lo del medio ambiente. Este no tiene nombre, todo el daño que iba a generar ambiental, problema del agua. Aquí está el dictamen sobre impacto ambiental de Fernando Córdoba Tapia. No tiene desperdicio. No, el lago Nabor Carrillo, que es monstruoso. Ahí están todos los datos de los daños bárbaros que ya les adelanté un poco.
Lo que son ilegales los mecanismos. Por aquí puse, porque me hicieron encabronar. Es que dije, no, no puede ser, man. No tienen madre. ¿Dónde quedó? ¿Cuál de los anexos era? Aquí está. Son muy irresponsables y miserables. Conclusión. mm, es lo del medio ambiente. ¿Qué anexo es este? Sí, es que están aquí todos los impactos. Este tiene, ahora verán qué anexo es. Sí, este fue el que más me enchiló. Todo el libro, pero este anexo, ¿dónde está? No, este es el 2, pero yo creo que no es este. Aspectos hidrológicos, aspectos ambientales, pues creo que sí es este. Aspecto urbano, sí, aquí está todo. Qué locura. Sí, o sea, dejaban que pues, creciera el aeropuerto y crecieran las zonas aledañas y todo, y decían, no, se va a resolver. O sea, ¿cómo solo, cabrón? Vivienda, agua, transporte, servicios. Eso se iba a resolver. Bueno, esta parte están comentando de las minas de tezontle y los daños a las casas y todo, y dicen, no, no, nosotros compramos el tezontle y es responsabilidad de las minas respetar. No, pues hay afectaciones a las casas. Pues nosotros no tenemos ninguna. Además no usan explosivos y están lejos y la chingada. Pero además el grupo aeroportuario no hace la explotación de las minas. Pero dice, al final, pero que alguna autoridad competente acredite alguna afectación a viviendas en la zona por la explotación de las minas, será necesario llevar a cabo un proceso formal, o sea, que vayan a los tribunales para que el operador de la explotación repare el daño causado. No tienen más, o sea, dicen, a mí me vale madre que hagan minas, que hagan destrozaderos, que se chinguen cerros, que siguen casas, que afecten poblaciones. Ese no es pedo mío, es pedo de los dueños de las minas. Nosotros les compramos el material y traen certificados de que están haciendo las cosas bien. No, 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 no. La destrucción del lago Nahor Carrillo es un crimen que no se debe tolerar. Este es el documento del OEG, que es buenísimo. Que es un documento del OEG al ingeniero Javier Jiménez Espriu. Vean nomás la de señalamientos que le hice, o sea, los anexos. Tengo subrayado todo, vean nomás. El del UEG y todos, o sea, todos los anexos, el documento de la reunión con el Frente de los Pueblos de Defensa de la Tierra es sensacional, ¿no? Mañana les sigo contando estas cosas. Desde Pueblo Quieto, espero irme a Pueblo Quieto mañana, después de la reunión de la Jucopo. Está cabrón, muy buen libro, muy buen libro. Noroña extermina a los paneagos en la Cámara, pues por lo menos con argumentos. Ya se nos acabó el tiempo, 58 minutos, vamos a las efemérides del día de hoy. Aquí están. Un día como hoy, 27 de marzo, muere Yuri Gagarin, el cosmonauta soviético, el primero en viajar al espacio exterior. En 1961 se convirtió en el primer hombre que orbitó la Tierra. Fíjense. En 1994 Hugo Chávez Frías sale libre de la cárcel de Yaré después de 2 años encarcelado, cuando asumió que por el momento no se podía hacer el cambio y asumió como hombre firme. Con Alep en San Luis Potosí se descubrió una mina de Bitcoin, se calculan ganancias de 12 millones de dólares. Sería buena idea minar con las termoeléctricas que están paradas. No, están paradas porque la ley les da ventaja a los privados, ¿no? Porque necesitemos minas de Bitcoin, pero eso que minas de Bitcoin no se descubre, o sea, ¿eso qué? O sea, alguien ha de haber hecho ahí lana con ese proceso que yo sostengo es de especulación. Y luego se va para atrás, 1845 nace en Alemania Wilhelm Röntgen, físico que recibió el premio Nobel no debe ser 1845, por descubrir los rayos X.
1840, así nace en 1845. 1847 el puerto de Veracruz capitula ante las fuerzas invasoras norteamericanas. Ahí inició la otra ala de la intervención que nos robó el 60% del territorio. Y en 1903 nace en la Ciudad de México Javier Villorrutia, poeta, crítico, literario y dramaturgo. Pues nos vemos, jóvenes y jóvenes, ilustres. Nos vemos mañana. Voy a buscar a Jiménez Espriu para ver si hacemos una coedición de Grijalvo y la Cámara de Diputados. Es imperdible el libro. Parece valiosísimo. Valiosísimo. Muy bien. Lo del eje lo anoté. Y la 350, vamos a ver qué dice la 350, ya que la puse ahí. Lo del agua potable. Es que es terrible lo de la contaminación. Terrible. Terrible, terrible, terrible. En fin, nos vemos mañana. Buen día hoy, buena jornada. Voy a ir a cenar algo, aunque sea ligero. Y pues ya acabé este libro. Me había llevado otro que estaba leyendo tenía que vivir, de los jugadores de rugby uruguayos que cayeron ahí en los Andes. Una historia fuerte. Y luego me seguiré aquí. Tengo un montón de libros. Acabo de comprar unas joyitas. A ver qué sale aquí así al azar. Taba de Bill. Compré este de Cárdenas, los últimos años de Fernando Benítez. Fernando Benítez es muy bueno. Me lo encontré ahí en el péndulo de las publicaciones del Fondo de Cultura. Bueno, nos vemos mañana, 6 de la tarde, desde Pueblo Quieto. Espero que no se me haya pasado ninguna. Sí, se me pasó. José Ramírez Mesa, diputado jefe de Noroña, solidarios del Valle Vizcaíno, Baja California Sur, necesitan sus palabras, ya que la empresa ESA no quiere reconocer la falta de pagos atrasados por 7 años. ¿Cómo van a deberle 7 años de pagos? Está raro eso. Concepción Gil Parra, ya me había dicho, cariñito, muchísimas gracias por las cooperaciones de hoy, que por alguna razón hoy la puso en pesos, 3,000 bolas para que se eduquen, $150 más o menos, a los de Teoloyucan. Nos vemos ya, lo que entró este mes, que entró una buena cantidad, todo se fue a publicidad. Vamos a ver qué resultado, a ver si eso en Ecatepec, no hombres, ahí cretino de Fernando Vilchis sigue jodiendo a la gente por el cubrebocas. Bueno, y la gente hoy, hombre, ves a señoras con chiquitos, chiquitas de menos de 6 años con el cubrebocas, ya no quiero ni pensar. No doy crédito. En fin, nos vemos mañana, 6 de la tarde en punto. Eso, somos cada vez más los que lo apoyamos. Ahí va, me habla gente. Yo, por más que les digo que no me hablen para echarme porras, porque no es para eso el teléfono, pero siempre hay gente que me habla para decirme que voy muy bien, que me apoya, que la chingada. Tiene que avanzar el fenómeno. Hoy bien en Durango, pero me gustó mucho lo que sucedió en el aeropuerto, en el Internacional Felipe Ángeles. No se olvide revisar los SEAP, urge, hay una danza de millones. Pues estoy todo el teléfono, ahí están los videos de YouTube, digo de Facebook, que dice Roberto, voy a parecer ingenuo a la pregunta, pero futuras finoras, quién sabe, ya no alcancé a ver. Clone 09, se le pasó la mía, pero no chillo, ya está otra vez. Muchísimas gracias. Les doy un fuerte abrazo desde Chilpancingo, Guerrero. Tengo que ir a Chilpancingo, tengo que ir a Guerrero. ¿Cómo se piden ciclovías y faltan muchas calles por pavimentar de Ecatepec? Pero todo el mundo trae cubrebocas, hombre, nos puede todo en la vida. Por no usar cubrebocas, ¿qué te preocupa que no haya ciclovías, hombre? Estoy de maldito, hombre, no me hagan caso. Nos vemos mañana, jóvenes ilustres.
Sí, hombre, siguen jodiendo con eso, pero tienen que leer el libro. Debería haber investigación en la Cámara sobre la dilapidación. Voy a decir algo fuerte. Peña Nieto debería ir a la cárcel solo por eso. Peña Nieto debe ir a la cárcel solo por el daño causado a la patria con esa necedad. Aventura es demasiado bien hablar del proyecto, esa dilapidación de recursos públicos, irresponsables, cabrones. No tienen vergüenza. Nos vemos mañana, 6 de la tarde en punto. Muy bien, 13.945.